de hoy y vamos a aprovechar ahora que hacía mucho tiempo que no charlamos con él. Obviamente siempre tiene días de muchísima actividad y queríamos aprovechar hoy un momento que por ahí tiene libre para poder hablar, charlar, para que él nos pueda contar un poco su visión de nuestra realidad nacional. Daniel Isuardi, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buenos días, José Luis. Bien, por suerte. Todos con salud. Bueno, eso es lo más Esquivando la importante, pandemia, ¿no? esquivando la pandemia, tratando de llevar adelante las cosas lo mejor posible. Bien. ¿Por dónde arrancar, no, en esta situación que atraviesa el país, donde hay tanta confusión, incertidumbre y preocupación en la cuestión económica? Y hacemos un análisis. ¿Cómo ves vos en general la situación? Bueno, creo que podríamos ir de lo general a lo particular para ser más, digamos, tratar de ser lo más gráfico posible. No hay demasiadas variantes en los últimos 18 meses, por decir un número, 12 meses, 15 meses, porque realmente el esquema no ha cambiado demasiado. Es un esquema donde nos está agobiando la inflación, las autoridades han decidido ir paliando las diferentes situaciones internacionales que nos han tocado vivir, como la pandemia, a través de la emisión monetaria, y eso está generando un problema inflacionario creciente, que ya lo hemos tenido. Esto no es novedad para la Argentina en general de los últimos 30, 40 años o 50 años, pero en particular cuando deja de ser estable y empieza a ser ascendente, el perjuicio que causa a la población en general lo convierte en el primer problema, el problema de mayor importancia, porque esto genera pobreza, genera desocupación en la parte privada, genera un ajuste permanente del sector privado y genera, por sobre todas las cosas, una irrealidad. Es decir, nadie sabe bien qué es lo que vale cada cosa, se empiezan a perder noción de los precios, y la verdad es que la plata no alcanza, sobre todo a la gente que trabaja, y trabaja muchas horas, lo cual eso se transforma en angustia, y eso se transforma en una gran ofuscación y malestar por lo bajo, porque la gente ve que compra cada vez menos papas y tomates y carne con los mismos pesos. Entonces, el principal problema está siendo, me parece, la inflación. Y está siendo en términos graves, ya 4 o 5% mensual, que es la inflación, digamos, estadística, pero la verdad que la canasta alimentaria está subiendo mucho, porque son precios afectados por la estacionalidad y por la inmediatez, son los precios más, entre comillas, reales. Entonces la carne, la papa, el tomate, el pan, la leche, todo lo que uno necesita para vivir diariamente, están sufriendo aumentos importantes, y eso la gente lo siente mucho. Entonces, el marco general de la inflación deviene de la falta de un plan, de la falta de concreción de acuerdos que sepamos los argentinos para dónde vamos a ir, y sobre todo la falta de un rumbo concreto a nivel político y a nivel económico. Entonces, hasta que eso no se solucione, lamentablemente vamos a navegar en estas aguas turbias y complicadas, donde realmente uno pone en tela de juicio muchas cosas, y se resiente la inversión, la gente que necesita generar empleo o dar empleo no puede hacerlo, y de hecho la estadística muestra que en el último año el único empleador concreto que aumentó el empleo fue el Estado. La parte privada fue 0 y el Estado fue 350.000 personas en un año, lo cual es un punto grave. Es un punto grave. Esta situación que vos estás marcando, ¿no? Está fundamentalmente producida por las decisiones que se han tomado o por las medidas que no se han tomado, y a eso también hay que sumarle un contexto mundial y de la pandemia. Yo creo que es un conjunto de cosas, es decir, cuando uno no sabe bien a dónde va, no hay viento que lo deje bien. Entonces, yo creo que la Argentina hace muchos años que sufre un problema de identidad y un problema de mentirnos a nosotros mismos en muchos sentidos. Es decir,
pretendemos que el Estado solucione los problemas de todo el mundo y eso no pasa en ninguna parte. Ningún país adopta criterios que adoptamos nosotros para solucionar los problemas generales que terminan siendo un perjuicio general. Es decir, el acceso a la vivienda es dificilísimo, el acceso a un trabajo bien remunerado es muy complicado, todo porque no tenemos un horizonte, es decir, no definimos que todo país decide de qué quiere vivir, con qué medios lo piensa hacer y cómo lo va a instrumentar. Es decir, vos tomás un caso como el de Australia, decidió vivir de la energía y de algunos bienes que se exportan, decidió explotar la minería, hizo un camino, trazó y lo resolvió el problema. En 50 años hizo un plan, muchos proyectos, muchos planes que se corrigieron, se volvieron a implementar, y Australia tiene un sistema que le permite vivir a Australia en términos generales muy bien. De hecho, muchos chicos de Navarro se han ido a trabajar allá. Australia, Nueva Zelanda, toda esa zona ha decidido un plan y no son tan distintos a nosotros. Simplemente eligieron un rumbo y dijeron que no a lo que se dice que no y dijeron que sí a lo que ellos creían que era conveniente para desarrollar ese rumbo. Entonces, la Argentina necesita un rumbo, es decir, no podemos estar prohibiendo las exportaciones de carne para que la mesa de los argentinos se abarate, cuando en definitiva terminamos generando escasez de carne porque nadie quiere producir ese precio y termina siendo más cara la carne, es decir, que el argentino casi no la puede comprar. Entonces hay que resolver las cosas con sentido común y como lo hacen los otros países, que es lo que no hacemos. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos un horizonte un poco más claro y aprendamos a decir que a hacer funcionar las cosas como funcionan en otros lugares y se resuelven, y a resolver los problemas y no cometer los mismos errores, creo que lentamente se va a mejorar, pero no hay ninguna solución mágica ni ningún líder mágico que lo va a resolver. Creo que nosotros estamos esperando un líder mesiánico que resuelva todos los problemas y en poco tiempo, y eso no existe. Acá los problemas se resuelven con mucho trabajo, con medidas claras, con conceptos claros y con gente capacitada. Esto, lamentablemente, yo creo particularmente que tiene que ser así. Bien. Daniel, a ver, con respecto a la situación económica a nivel nacional, ¿sí? Después te voy a pedir una consulta con respecto al tema del arreglo con el fondo y el viaje del presidente de la República, ¿no? Pero con respecto a la situación a nivel nacional en la parte económica, mucha gente se queja por el tema de impuestos sobre impuestos y se quejan con respecto al tema de las cargas laborales. ¿Cuánto incide eso en la economía diaria? Muchísimo. Los impuestos están rondando del 55 al 58% de la actividad, lo cual es una locura en un país como la Argentina, donde el sector privado cada vez es más chico. Es decir, cada vez menos gente mantiene a más gente. Y esto es un círculo vicioso, no virtuoso. Entonces, lamentablemente, si no modificamos el sistema impositivo y aprendemos a gastar lo que se recauda y no gastar lo que no se recauda, es muy difícil esto. Es decir, estamos compitiendo a nivel regional y a nivel mundial con cargas laborales prácticamente el doble de costosas que en Brasil, Chile, Paraguay. Entonces, exportar productos industriales con la carga laboral que tenemos, con la carga impositiva, es muy difícil. Y ahora, con el dólar así disparado y altísimo, todos dicen que, y es obvio, uno se da cuenta que en dólares ganamos muy poco. Pero el problema es cuando se aprecia el dólar como debería ser y el dólar tiene un precio más normal, y no 200 pesos, 200 y pico, donde las cargas sociales son realmente en dólares carísimas. Entonces, hay que tener un equilibrio, hay que ver, más o menos hay que ir en sintonía con lo que hace el resto de la región y el resto del mundo. No podemos ir a contramano. Es decir, Argentina toma medidas que solamente 5 o 6 países en el mundo toman y pretendemos funcionar como el resto de los 200 países que funcionan de otra manera. Así es muy difícil. No. Con esta carga impositiva es muy difícil insertarse en el mundo. Y uno de los graves problemas que tiene la Argentina para poder solucionar sus cosas es justamente insertarse en el mundo. Poder vender y exportar al mundo lo que la Argentina sabe hacer, que son muchas cosas de buena calidad. Pero si no tenemos una continuidad en las políticas y si no tenemos un plan a 10, 15, 20 años razonable para esas producciones, es muy difícil insertarse en el mundo. Los contratos para venderle al resto del planeta cosas que tengan buena mano de obra
son contratos a 5 años, 10 años, 15 años, son trabajos de perseverancia, de corrección, de perfección, de ir mejorando la calidad, competir con otros países que hacen lo mismo, ganarle en la competencia o estar ahí cabeza a cabeza para poder tener chances. Pero eso requiere de que uno no tenga un 60% de inflación anual, requiere que los impuestos no cambien todos los años, requiere que el gobierno no le meta la mano al bolsillo a todos los trabajadores todos los meses, requiere que no se creen impuestos distorsivos, injustos, como el impuesto al cheque, o como los diferentes sistemas impositivos municipales o provinciales, donde cada uno cobra lo que quiere, cuando quiere y como quiere, porque eso para poder insertarse en el mundo se necesita previsibilidad, que es algo que en la Argentina hace mucho que no tenemos. Así que lamentablemente el acuerdo con el fondo es un acuerdo marco. Antes de hablar del fondo. Sí. Antes de hablar del fondo. Todos los gobiernos desde el 83 para acá, o si querés más atrás, desde el gobierno militar hasta acá, han emparchado en vez de hacer un plan económico o una idea económica a largo plazo. Sí, obviamente que se emparcha, obviamente que todo el mundo reclama y se quiere conformar a todo el mundo, y esos son los parches, pero sobre todo no tenemos en claro cuál es qué es lo que queremos. Es decir, no tenemos yo no sé si he leído bastante sobre el desarrollismo, y había una idea de decir, bueno, si las grandes compañías automotrices diseñan el auto, nosotros le hacemos las autopartes. Entonces pongamos acá industria de autopartes, que eso a las grandes automotrices no le interesa hacer, y complementemos las automotrices. Teníamos una idea. En ese momento se crearon las automotrices de acá, las autopartistas en la Argentina, una linda industria con buena tecnología, se compitió con el mundo, algunas han sobrevivido, pero digamos, es decir, esas ideas no se han reproducido en el tiempo. Es decir, no tenemos un sistema energético coherente para satisfacer la demanda de energía. Es decir, el último, no sé, hace 30 años que no se desarrollan represas hidroeléctricas como la gente, o se planifica la demanda energética de los próximos 20, 30, 50 años. Entonces, son todas cosas que se necesitan grandes acuerdos nacionales, se necesitan tener en claro que hay cosas que no se pueden hacer, violar o romper de la noche a la mañana. Viene un gobierno, decide hacer una ley para dar un montón de cosas a un montón de gente y destruye la planificación que se venía haciendo años anteriores para satisfacer esa nueva demanda. Entonces, hay cosas que no pueden dar buenos resultados, y lo sabemos, pero lo volvemos a hacer. Entonces es muy difícil así crecer, es muy difícil tener una constante de crecimiento, sobre todo si el Estado monopoliza las regulaciones y impide al sector privado desarrollarse. Recién hablabas de esta idea que en su momento, que creo que fue Frigerio o en la época de Frondizi, ¿no? Lo del desarrollismo. Sí. Hablabas de lo que tiene que ver con el tema de la elaboración de las autopartes, ¿no? Sí. Hoy la Argentina exporta fundamentalmente lo que es la parte agrícola ganadera. Pero ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Agrícola, ya ganadera no exporta más nada. Sí, tenés razón. Prácticamente la cuota Hilton. La soja, dando lástima. En una palabra. Sí, la sojización y un poco de maíz y algún otro aceite de soja, derivados. Pero en sí, la gran exportación argentina depende de productos que tienen muy poco valor agregado en mano de obra, porque son industrias primarias que trabajan, es decir, muy eficientes, donde trabaja poca gente. Necesitamos mejorar la cantidad de productos con mano de obra que se exporten. Ese es el gran desafío argentino. Ahora, ¿qué pasa no sé si soy claro. No, sí, es clarísimo. Pero hace 50 años nosotros pensábamos que teníamos que hacer trigo, y era cierto, éramos el granero del mundo. Después pensamos que teníamos que exportar los fideos, y por ahí era colaborar con el supermercado del mundo, era muy interesante. Ahora va mucho más allá que eso. Vos pensás, José Luis, simplemente, y esto para los oyentes, ¿qué es lo que los argentinos más desean en este momento? Y pensá en el deseo de la gente, de cualquier persona. Cualquier persona desea tener un lindo celular. ¿Cuánto cuesta un lindo celular? 50, 70, 100 mil pesos cuesta un lindo celular. Ahora, vos mirá un celular y fíjate, ¿cuánto tiene de materia prima? No tiene ni el 5%, que es un plástico, un chip,
un poquito de cobre, un poquito de algún cristal, pero en sí el 95% del celular es tecnología, es desarrollo tecnológico. Vos pagás de 100.000 pesos un celular, 5.000 pesos de materia prima y 95.000 pesos de tecnología. ¿Qué es la tecnología? Investigación, desarrollo, estudio, el saber, invento, el saber. El saber. A eso iba, ¿no? Las nuevas tecnologías. La educación argentina, claro. ¿Dónde está la educación argentina que te permitan tener un avanzado del saber para exportar tecnología al mundo? Sintetizar elementos, sintetizar alimentos, tener una nueva propuesta para el mundo de un nuevo desarrollo tecnológico. Es decir, vos fíjate que las empresas que más crecen, los que se llaman unicornios, las empresas que más valen, sí, que son argentinas, son empresas de servicios que se han desarrollado al margen del Estado, como Mercado Libre, Ualá y esas empresas que valen miles de millones de dólares y que lamentablemente dan mucho empleo, pero no pueden convivir en la Argentina por el sistema impositivo. Entonces, es muy difícil pensar que la Argentina tiene un futuro si nosotros no nos insertamos en el mundo. Y si no nos insertamos en el mundo con las reglas que el mundo propone, es muy difícil pensar que esto se va a solucionar, creo yo, modestamente. Bien. Daniel, para ya ir finalizando la nota o la entrevista, para finalizar lo de la cuestión del Fondo Monetario, vamos... nos reunimos con la gente del fondo, firmamos el acuerdo, después el acuerdo va al Congreso, pero por otro lado le decimos al máximo referente del gobierno ruso, a Putin, que queremos que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia, y hablamos con el líder chino, o sea, con los dos diciendo que no queremos estar más en el Fondo Monetario y que no queremos depender más de Estados Unidos. Sí, esto es lo que te digo, que la Argentina no tiene un rumbo claro, no sabe para dónde va. Es decir, le pedimos plata a un vecino y vamos al otro vecino y lo criticamos al que nos prestó la plata. Es muy difícil así desarrollarnos, crecer e insertarnos en el mundo, porque quien piensa que los rusos o los chinos te van a dar algo gratis, estamos muy equivocados. Es decir, nadie da nada gratis en el mundo, ni los chinos, ni los rusos, ni los americanos. Acá la diferencia es que algunos hacen las cosas por la fuerza o con métodos muy pocos democráticos, y otros, te guste o no te guste, de alguna manera firman un acuerdo, tratan de cumplirlo y tienen un sistema democrático medianamente comprobable. Entonces, nosotros tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Aparte, digamos que se pone el acento en el FMI como si fuera el gran cuco, digamos que está bien, es un prestamista, como todo prestamista, quiere recuperar su dinero, es un prestamista de última instancia que tiene la tasa más barata porque es un club de países que le prestan a países como la Argentina que están en apuros, pero nosotros debemos casi 370.000 millones de dólares, solamente 45.000 tenemos con el fondo. El resto, los 315.000 millones de dólares, le debemos un montón de gente que no es del fondo, con tasas mucho más caras, que tenemos muchos más problemas para pagarle, que estamos creando una bola de pesos, digamos, LELIC, títulos públicos, que son billones con B larga de pesos que tenemos que ir pagando todos los meses, porque el problema no es el fondo, no es el refinanciar la deuda, el problema es que todos los meses generamos un montón de deuda. Y si no corregimos nuestro origen, que es el déficit, todos los años vamos a deber más, no solo, aunque no le paguemos al fondo, ponele que el fondo nos regale la deuda y nos diga, bueno muchachos, no le debo más nada. Debemos otros 315.000 millones que tenemos que pagar, y que a fin de año van a ser 350.000, y así sucesivamente. Entonces, el problema no es el fondo, el problema somos nosotros, que gastamos lo que no tenemos permanentemente. Y alegremente el Estado hace un festival de ofertas y de cosas para todo el mundo, como el previaje, fútbol para todos, como si la plata lloviera del cielo. No tomamos conciencia, me parece, de cómo funcionan, cómo deberían funcionar las cosas. Así es muy difícil. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu mirada en este momento, de esta situación. Bueno, gracias. Un abrazo, José Luis. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces